Presidente Sebastián Piñera, quien está anunciando su plan de descarbonización de la matriz energética con metas bastante claras y muy importantes, sobre todo en los momentos que vivimos de calentamiento global, sobre todo por el importante compromiso que tenemos como país de cara al mundo en ser anfitriones de la gran cumbre de la COP25. Bueno, finalmente el presidente se inscribe con la siguiente meta: en los próximos 5 años cerrar 8 centrales de producción de energía térmica con carbón. 8 centrales que dejarán de circular, dejarán de operar. Al 2040, no estamos hablando de un futuro muy lejano, no habría centrales a carbón en Chile. Y el 2050 se espera ser realmente un país carbono neutral. Ahí está el compromiso del Estado de Chile. Vamos a ver en qué medida también esto se puede ir cumpliendo. Ojalá lo antes posible, porque de aquí a 5 años, Francisco Fresart, solamente bajaríamos el 20% de la producción con carbono de energía. Bueno, eso es relevante, porque si hoy día el presidente decía un 40% más o menos la matriz de carbono energética en Chile, tengo la impresión que un poco más, pero en el fondo bajarla es un tema relevante. Ahora, un comentario respecto de la electromovilidad. Yo creo que hay que mirarla en su ciclo completo, porque en realidad cuando uno habla que la electromovilidad es emisión cero, o cero polución, eso no es tan efectivo, porque si consideramos que la matriz energética, supongamos que la mitad de la producción de energía en nuestro país, el 50% es por quema de fósiles, entonces un búho eléctrico quema el fósil en el origen de la producción de la energía y no al final. Entonces, efectivamente, no es que la energía eléctrica, los buses se produce solo con centrales hidroeléctricas. Se produce también esta matriz energética con centrales térmicas, entonces ya, también entiendo. contamina. Para no equivocarme, el concepto es, nosotros podemos tener fantásticos buses eléctricos hoy día operando en Chile, pero la verdad es que para producir esa electricidad que los mueve, todavía en buena parte en Chile sale del carbón. Claro, entonces, es térmica, entonces no es que sea carbono cero neutral. Claro, por supuesto. O cero emisión. Sí. Ya. Y en eso ya hay que medirlos del origen. Claro, el ciclo completo. Y en eso es muy relevante considerar que los buses convencionales a gas o los híbridos son tremendamente competitivos en polución. En consecuencia, con este paraguas la electromovilidad se está dejando de lado estas tecnologías que en países desarrollados, en ciudades ambientalmente limpias, lo usan sin ningún problema. Entonces acá nos pasamos al otro extremo. Entonces en eso tenemos que ser más realistas. ¿Cómo se hace la evaluación del ciclo completo? ¿Es idea mía o son un poco autoflagelantes, Francisco, en algún aspecto? Porque nos cambiamos un poco el tema. Estábamos hablando con Francisco Fresart de la Católica, de los trenes, del tren a Valparaíso, pero dado al mensaje del presidente, nos pusimos a hablar de este otro tema que también es muy interesante. Chile tiene un parque vehicular bastante moderno, si nos comparamos con otros. Exactamente. Incluso de países más desarrollados, Tenemos autos bastante, se renuevan con mucha frecuencia. Es lo que más se vende en Chile, los autos nuevos. O sea, la 1.200 vehículos nuevos al día. Es una locura. O sea, basta ir a darse una vuelta, sobre todo a San Antonio, el puerto, que es el principal acceso de los barcos que traen autos, y no paran. Ni tan lejos, aquí en Vespucio con la ruta 68 hay unos grandes parkings de autos nuevos. Ahí los estacionan. Ahí los estacionan. Exactamente. Bueno, pero a lo que voy es que, uno, tenemos un parque automotor que se renueva con mucha frecuencia. Por lo tanto, estamos en buen nivel. Lo otro, los que han tenido la posibilidad de ir a países europeos, que muchos son fabricantes de autos, la inmensa mayoría son diésel. Exactamente. Harto más cochinos que los bencineros. Entonces a veces como que nos damos con el látigo como que, oye, la verdad es que vamos... No, pues, y a veces los países europeos están bastante al debe también en aquello. Todavía es cara, todavía no es masiva el auto eléctrico, por ejemplo. Yo no veo tanto vehículo a gas tampoco en esos países. A ver, yo creo que esos países han avanzado y en realidad cuando uno habla de que la motorización diésel es la principal en Europa en vehículos livianos,
es porque hoy día las normas que ellos tienen son bastante eficientes y amigables con el medio ambiente. O sea, no es que el diésel sea Sucio. aquel sucio material particulado horroroso para los alveolos pulmonares como Ay, lo era qué hace algunos interesante. años. Por ejemplo, entiendo que la última versión del diésel es el Euro 6, Euro 7. .5 o Sí, Euro es 7, ahora ¿cierto? más bien un Euro 7, pero un Euro 6... Es el punto 6.5, Claro. técnicamente. Claro. Y ese es tan limpio como el bencinero. Claro, de hecho, pero ahí De hay que emisión. claro, hay que considerar dos cosas. ¿Qué tipo de emisiones emiten? Valga la redundancia. Ya. Uno, el MP, es uno de los principales subproductos del diésel, que es el material particulado, Sí. y es muy dañino a la persona. Ese es el famoso 10 y Es el el 2.5, PM2,5, que es el que medimos acá. que es muy dañino. Ujú. Medíamos el 10 y ahora medimos también el 2,5, hace mucho tiempo. Pero los bencineros no tienen ese elemento, pero tienen otro, que son los precursores, o los NOx, los óxidos de nitrógeno, que son precursores del daño a la capa de ozono. Entonces, son contaminantes distintos que emiten esas combustiones. Entonces, no es que el bencinero sea más limpio que el diésel. Hoy día un motor diésel de un auto de serie convencional francés, por ejemplo, un Peugeot, son muy, muy limpios. No me haga tanta publicidad. Bueno, o una incluso No, sí, cuestionado broma. el Ahora- Volkswagen alemán. Sí, claro. que No, también son- hay cada vez más modelos en supuesto. todas las marcas con esta Esos tecnología. vehículos no pueden operar en Europa si no fueran limpios. De hecho, para poder operar autos asiáticos en Europa, tienen que tener restricciones de emisiones contaminantes muy, muy exigentes. Y De si las modelos que no entran. De modelos que no entran, Claro. simplemente. Igual como no entran por seguridad Claro. a operar en Europa, allá tampoco pueden operar con emisiones. Es Acá entra interesante todo. todo, aprender todo. del tema porque es bien llamativo, incluso a la hora de comprarse un auto. Por ejemplo, acá en Chile pusimos el impuesto verde. Claro. Si usted compra un auto con impuesto Insólito. verde diésel, que tiene estas tecnologías súper, las últimas, el impuesto verde es más barato. Puede costar, no sé, 300.000 pesos, 200.000 pesos. Pero vaya usted a comprar el mismo 0 kilómetro diésel de una versión más antigua de motorización y usted puede pagar hasta 2,5 millones solo Así de es. impuesto verde por un auto. Claro. Son inversos que uno no entiende. O sea, ¿por qué la revisión técnica es más cara para un auto nuevo? O sea, la patente, que contamina menos, que es más sano, que es más eficiente, que es más seguro, que es todo lo mejor, paga una patente carísima. Sin embargo, un auto malo, un auto de los años 60, paga Más barato. 30 lucas. Debería no ser al tengo idea. revés. Debería ser al revés. Esos autos son viejos, son paneros, son contaminantes, son peligrosos en accidentes, lo que quiera. Quedan en pana, quedan botados y no pagan nada. Ya, vamos a enrielar la conversación, que está muy entretenida, pero estábamos hablando del tren, que nos va a servir precisamente para dejar el auto, ¿ah? Que eso también es importante, y más que el auto, el bus. ¿ah? Exactamente. Va a permitir tener una alternativa, porque hoy día hay mucha gente que lo pasa pésimo, o sea, al problema de la autopista están al debe, sobre todo en este tramo que se va a poner el tren, porque tenemos la 68 y la 78, Claro. que colapsan, sobre todo las 78 con mucha frecuencia. Entonces el tren les va a venir de lo mejor. Estábamos hablando de la viabilidad y usted decía, me parece erróneo el destino. Valparaíso es muy acotado en términos de potenciales pasajeros, debería apuntar más para el sector Quilpué, Villa Alemana, desde Concón a esa zona, más al norte de la quinta Claro, región, ya. Exactamente. Viña. Valparaíso termina en Playa Ancha o en Sí. Placilla, si queremos. Y sin embargo está todo el norte de desarrollo. Uno puede llegar, por ejemplo, la conurbación ya entre Viña y Concón, ya son dos lugares conexos. Y hacia el norte está, bueno, Maitencillo, La Laguna, Zapallar, Papudo. Sí. Entonces, todo eso es Todo el potencial litoral de norte. crecimiento. Y Entonces, además, perdón, también se va a echar a andar el aeródromo, el aeropuerto naval, exactamente. Y como ese- una alternativa. Entonces, si Y tiene es tren, una además, alternativa para vuelos domésticos. En consecuencia, yo creo que este tren rápido es romántico, interesante que llegue a Valparaíso, pero ¿para qué va a llegar a Valparaíso? Si en Valparaíso además hay un metro, está Merval, que tiene buena conexión y buena llegada. Sí. Entonces, o sea, tal vez usted dice a Valparaíso, tren de carga.
El tren de carga a Valparaíso sí lo necesita, porque Valparaíso es una ciudad portuaria, es cada vez menos, pero eventualmente necesitamos tener un gran puerto que es de San Antonio, pero también un atractor de viajes de carga del puerto de Valparaíso. Pero el puerto de Valparaíso, ahora las autoridades le pasan la cuenta, o sea, están pasando la cuenta de lo que hicieron. Jibarizaron al máximo Valparaíso, el puerto de Valparaíso, allá, detrás de la ciudad. Entonces es evidente que tampoco tienen espacio. No tienen espacio, todo el espacio que había se lo quitaron. San Antonio es más competitivo y mueve más carga porque tiene mucho más extensión plana. Valparaíso inmediatamente se encuentra con el cerro, no tiene mucho plan, digamos, para puerto. Y llega desde todas las carreteras. No puede meter container. Acopio container ahí mismo. No cerca, puede, claro. No puede. Todo claro. Al instante que el camión llega hay que sacárselo, ¿no? Ese es el tema carga, pero me llama la atención y quiero saber su opinión respecto a lo que dice Pedro Pablo Errázuriz, presidente de EFE, porque ha sido bien polémico, porque él ha tenido un diagnóstico bastante más realista y crítico del proyecto. Dice, bueno, de partida el tren de pasajeros entre Maipú y Valparaíso no estaba en las prioridades. Segundo, las empresas que están interesadas en el proyecto, como el consorcio chileno TBS y Talgo, Agunza y FCC, que son españoles. Son españoles, sí, sí. Ellos dicen, ok, nosotros vamos, feliz, es de interés público, pero le piden al Estado unas ganancias aseguradas muy altas. Entonces Errázuriz dice, ojo con esto, porque si bien es fantástico, va a significar un altísimo costo para el Estado. ¿Usted le encuentra razón? ¿Es así? O sea, yo le encuentro toda la razón a Pedro Pablo en ese aspecto. O sea, no tenemos que olvidar que Pedro Pablo fue ministro de Transporte. Entonces tenía todo ese acervo de nuestra especialización, de nuestra área. Y por otro lado, yo me hago la pregunta ingenua. ¿Quién viaja de Maipú a Valparaíso? ¿Quién tiene disposición al pago en Maipú para viajar a Valparaíso? Y por otro lado, ¿cómo vamos a tener demanda de pasajeros desde Maipú cuando los que tienen lucas no viven necesariamente en Maipú? Y se tienen que trasladar desde Santiago congestionado hasta Maipú, que se pueden demorar 2 horas para llegar rápido allá. Pero eso hoy día. Eso hoy día, pero después la gente no se va a ir a Maipú para viajar a Valparaíso. No, pero a lo mejor, a ver, estamos claros que acá probablemente va a haber que el Estado tendría que asumir el costo. Yo pienso que no, yo en ese aspecto le encuentro razón a Pedro Pablo Errázuriz en ese sentido. O sea, no está en la prioridad del gobierno, ni debiera estar un tren de pasajeros a Valparaíso. Valparaíso lo que necesita es un tren de carga. Un tren de carga complementado con la y a San Antonio también. Exigente. Y a San Antonio, por supuesto. Y de pasajeros no. El de pasajeros otro cuento, otra cosa. El tren de pasajeros, si tiene que ser rápido, su inversión en el material, es decir, en la vía, la infraestructura, es carísimo. Por esto que decía que las pendientes tienen que ser suaves, las curvas muy largas, todo tiene que ser planito porque por eso, agarra velocidad. En términos técnicos, que usted se maneja en eso al 100%. ¿Es mejor olvidarse de trenes de pasajeros para la quinta región? Yo me olvidaría un tren de pasajeros a Valparaíso. Puerto. Al puerto de Valparaíso. Yo creo que, en mi opinión, el tren de pasajeros, en esencia para Santiago, Valparaíso debiera ser, por ejemplo, desde el Costanera hasta Viña. ¿Desde acá? ¿Desde acá? ¿Desde el Costanera Center? Sí, del Costanera Center, donde llega la gente y es fácil llegar. La gente llega de Cerrillo en metro, llega de Puente Alto en metro, va a llegar desde Vitacura en metro, a ese punto, a esa conexión, o más aún, la disposición al pago en nuestro país está en el sector oriente. Entonces, eventualmente, desde el Cantagallo debiera salir un tren expreso, o muy rápido hasta acá. Hasta Viña. No, hasta Viña, directo. Y ahí va a ir la demanda, porque nosotros tenemos que usar las redes que tenemos. O sea, ¿quién va a ir a Maipú a tomar un tren de pasajeros? O sea, por favor. Si ni siquiera hoy día, que es muy fácil tomar el bus desde Pajaritos al aeropuerto, no se hace. Lo que usted dice. ¿Y cuánto debería costar? Así como, a ver, yo sé que hay una serie de cálculos que se tienen que hacer, pero por ejemplo, si pensamos en esa idea que usted plantea, el tren sale de acá de Providencia y llega a Viña, ¿cuánto debería costar a pasajero el ticket de ese viaje? A ver, para ver si es competitivo con un bus, para ver si, un montón de cosas. Va a ser claramente competitivo con un bus porque el hecho de que las autopistas que se diseñaron entre Santiago y San Antonio y Santiago de Valparaíso no pueden durar 20, 25 años con 2 pistas. Entonces, evidentemente, la congestión, estamos en una etapa en que es creciente y cada vez va a ser peor. Entonces, evidentemente, los tiempos de viaje del bus
que está en la cola de los autos, y de los autos es gigantesco. Y si uno considera que llegando por Agua Santa, llegando por Santos Osa, están congestionadas, claro, con Las Palmas, están congestionadas ambas redes urbanas terminales. Claro, en términos de tiempo de viaje, por supuesto que sí, pero en competitivo en el ticket. En el ticket, porque claro. para muchas veces cálculo, la mayoría de la decisión de viaje es cuánto me cuesta viajar. Se está hablando de 7.000, 8.000 pesos por sentido en one way. Y eso es 300.000 pesos mensuales por persona mes. Cuando uno lo compara con el gasto medio de un vehículo, es mucho más caro con el peaje, además que el auto no es solo lo que uno gasta en el peaje, en benzina, sino que mantenerlo, el peaje, tenerlo. La mantención. Un auto que uno lo usa todos los días, para allá y para acá, 240 kilómetros. El seguro. Claro, el seguro. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar, olvidarnos de un tren múltiple, pasajero y carga, que llegue al romántico Estación Puerto en Valparaíso. Allá lo que Valparaíso necesita es un tren de carga para... O dejar eso para otras etapas, porque en la medida que se tiren las primeras líneas, yo me imagino que eso también va a permitir, de partida, un desarrollo inmobiliario que va a nutrir sitios que hoy día no son de interés, que van a tener red de transporte. Segundo, ya van a tener parte de la infraestructura hecha, a lo mejor es más barato sacar un ramal de pasajeros al puerto. No sé. Si tiene el Merval. Y tenés el Merval, además, que llega a Barón. Y además, Valparaíso tiene una densidad de población 750 personas por kilómetro cuadrado. Viña tiene 200 personas por kilómetro cuadrado. Y Concón, que tiene como 500 personas por metro cuadrado, está entre Viña y Valparaíso, es creciente. Y además uno ve el nivel de ingreso de lo que se está construyendo ahí. Es muy parecido a la de esa, no hay nada que envidiarle. Los edificios también son carísimos. Entonces tenemos que mirar hacia Concón, hacia Maitencillo, hacia el norte, acá hay espacio. Valparaíso está al final de acá, no existe, después viene Quintay y después viene Algarrobo. Entonces se acabó Valparaíso, o sea, tenemos que ser realistas. Acuérdense que se pensaba que la ciudad del futuro iba a ser Placilla. Viven 4 o 5 personas, o sea, no creció, simplemente ese proyecto no cundió por un tema de conectividad. Entonces, tenemos que mirarlo así. Y por otro lado, lo que usted decía, tenemos el aeropuerto Torquemada, el aeródromo Torquemada Aeropuerto, vamos a ver si tiene o no viajes internacionales, pero perfectamente ese puede ser un aeropuerto, un pulmón de viajes domésticos, Concepción, Valparaíso, y si hay un tren rápido y una buena conexión... Combina, o sea, ahí en Concón está al lado de Concón, entonces basta un trencito de cortesía, como hay en todos los aeropuertos grandes del mundo, y la persona llega directamente al Costanera. No llega a Pudahuel, entonces se necesita un tren a Pudahuel, probablemente sí para la gente que trabaja, pero el viajero no lo vamos a mandar a hacer transferencia, no vamos a subir a un viajero con maleta a la línea 1. Francisco, yo le encuentro toda la razón. ¿Qué quiere que le diga? O sea, le firmo. ¿Dónde le firmo para que haga el proyecto? El tema es que yo me imagino que si no se plantea así, será por algo. Yo no creo que a esta gente no se le haya ocurrido lo que usted también plantea. Yo me imagino que en estos consorcios tienen expertos también, como usted, de transporte, que tienen que ponerle cabeza a esto, viabilizarlo y todo. ¿No será que, por ejemplo, traer una estación al Costanera acá a Providencia es tremendamente caro en el sentido de la intervención? Porque ¿por dónde tira la línea usted? No sé, estoy hablando desde la ignorancia, para pensar por qué no se contempla algo así. La Costanera Norte se hizo de 25, 30 años atrás, se empezó a hacer. Ahí está. ¿Alguien piensa que el Mapocho va para arriba? Esta solución puede ser similar. En Noruega se están construyendo túneles, o sea, túneles de 25 kilómetros de largo bajo el mar, porque Noruega tiene muchos fiordos, muchos laguitos. Entonces bajan, suben, entran. O sea, no, yo no digo que sea posible de construir en términos de que sea realizable, digo viable económicamente. Hay que ver qué hacen. Porque no es lo mismo construir una privados, línea en cualquier parte que una línea que vaya por sobre un río o que sea subterránea, en fin, porque tendríamos que pasar por toda la ciudad. Claro, lo que pasa es que en ese sentido lo que dice Errázuriz es absolutamente razonable. O sea, su deber es cuidar los recursos del Estado. Y una necesidad ferroviaria en nuestro país es la carga a los puertos. No solo en ferrocarril, también en rutas viales. Entonces está bien que su óptica y sus advertencias estén hechas en ese aspecto, porque esa es su misión. El tren rápido de Santiago-Viña, supongamos, para personas, hombres de negocio, personas que quieren vivir o con personas con disposición a pagar, no puede quedar con estación terminal en Maipú porque nadie va a llegar, sino que debiera quedar donde están las lucas, en el Costanera Center, por ejemplo. ¿Y por qué plantean Maipú entonces? Porque yo he escuchado todo el rato Maipú.
Yo también, Nunca he escuchado me que salga de sorprendí. acá. Quizás incluso la estación Mapocho sería un poco más atractiva. Más cercana. Más cercana, está metida en el centro de Santiago. Pero de preferencia, a los ricos no les gusta hacer transbordo. O sea, usted no saca nada con poner un metro hasta el aeropuerto, porque los ricos van a seguir yendo en auto. Porque no los puede subir con maleta, con cabros chicos. ¿Se fija? Porque eso, se mezclan personas, no es que ellos sean otras personas, se mezclan hábitos de viaje, el propósito del viaje. Entonces en eso hay que ser muy cuidadoso. O sea, uno ve a un niño en el metro en la punta mañana, nada, yo lo uso todos los días. Sí. No hay nunca un niño. Francisco, y con respecto a San Antonio, mi puerto querido, no lo quiero dejar de lado. Lo escuché al principio. Ya, resulta que ahí tenemos varias cosas que nos permiten soñar y a veces nos confunden. Porque tenemos el proyecto Santiago-Melipilla. Ahí, pues, el mismo camino. Sí. ¿Cierto? Paralelo a la 78, ¡pum! Estamos hablando del tren de carga al puerto de San Antonio. Ya, ¿me puedes explicar ahí, por ejemplo, en términos de pasajeros, por qué no podemos soñar con una extensión del mismo proyecto Santiago-Melipilla que llegue un pasajero hasta San Antonio? ¿No vale la pena? ¿No es viable? No hay demanda, no hay una demanda. masa crítica de demanda de pasajeros para San Antonio. Ya. Eso es una cosa. Esa es una cosa. Ya, Melipilla, lo otro, yo ¿qué tengo pasa? mi duda, pero ya se ¿tiene evaluó. su duda en Melipilla? Sí, claro. O sea, en el fondo, si uno tiene que, probablemente hasta Mayoco, hay una cierta conurbación y hay una instalaciones industriales o comerciales o bodegas donde gente necesita viajar. Pero olvidémonos para allá, pues, o sea, Pomaire, El Paico y después Melipilla. Ya, me cayó pésimo usted. Está Me bien. dejó sin tren, me dejó Claro, sin es tren. que uno tiene que mirar de arriba la cosa. Un No, poquito. no, pero yo estoy en desacuerdo con usted. Fuera de broma. supuesto. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que hay que proyectar más, incluso el desarrollo inmobiliario. Mire, antes que estuviera la autopista del Sol, usted se va a acordar mejor que yo. Yo era chico, pero me acuerdo. Yo viajé, yo viví lo que era el camino a Melipilla para viajar a Santiago. Sí, claro. Era una mugre. Hoy día también lo es. Voy a ir para allá. Pero en esa entonces, década del 80, entre San Antonio y Santiago, había mucho despoblado. ¿Qué había? Estaba Talagante, el monte muy rural, muy poca población. Sí. Melipilla era mucho más chico. Y así suma y sigue. Cuando sale la autopista del Sol, fue una gran cosa. En su momento era la última chupada del mate, como se dice en Chile. Y empezó a poblarse Talagante, el monte, sus intermedios. Sí, claro. Hoy día usted sale de Santiago y tiene taco pegado hasta el peaje Melipilla. Esa gente vive ahí. Sí, exactamente. ¿A qué voy yo? Yo sé que hoy día es inviable, pero tener una alternativa de tren de pasajeros no seguiría viabilizando que la gente se vaya a vivir, por ejemplo, más allá de Melipilla, en fin, porque va a tener una chance. Melipilla van a subir termina, los precios, la plusvalía. Claro, pero Melipilla termina en el par de colegios que hay hacia el poniente, ¿no? ¿Se fija? Y estoy de acuerdo, hasta Talagante probablemente haya demanda, pero el tramo de Talagante a Melipilla es muy largo y todavía no está conurbado. O sea, uno pasa mucho rato por autopista, 5 o 10 minutos, Sí. en que no hay nada construido. Entonces eso implica que efectivamente ahí se acabó la conurbación de Santiago, en Talagante. Y estoy de acuerdo, entre el Monte, El Paico, Mayoco, Padre Hurtado y Rinconada y Maipú, ya todo es una cola de Santiago. Y sabe que yo no es que le quiera hacer barra a San Antonio, Por supuesto. ya poniéndome súper serio. Lo que no se nota, sí se nota. Bueno, pues está bien, pues si uno tiene su camiseta. No, pero hay un tema que es de interés general. Yo creo que Santiago es una ciudad que ya se va a poner cada vez más, ya es invivible, de verdad. O sea, hay gente que pasa 4 horas del día para transportarse. Absolutamente. Dentro de una ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que si nosotros potenciamos el desarrollo inmobiliario y las oportunidades de sitios, casas más baratas, bonitas, con una buena conectividad más lejos, muchos van a estar dispuestos a moverse. Porque cuando los tiempos de viaje se anuncian, por ejemplo, para el tren Santiago-Melipilla, te vas a demorar 25 minutos, o media hora, o 40. Pero no son 2 horas, pues, Francisco. Claro, yo estoy Entonces hoy día a mí me absolutamente de ofrecen una acuerdo. casa en la ciudad satélite, ya no sé. Es lo que Muchos uno ve, la van a por pensar, ejemplo, porque saben cuando- cuánto se demoran. Pero hay que ser muy realista en esto, porque estoy de acuerdo. ¿Cuántos años tiene el corredor Grecia? No, 30 me años. acuerdo. 30 años. En ¿ya? este de diferido. El corredor segmentado Sí, que vemos ha actualmente. habido desarrollo inmobiliario, virtualmente nada. Se puso el metro en Vicuña Maquena, Puente Alto, miles y miles de departamentos, de edificios.
Ya, pues, El a eso me metro, refiero. claro, el tren. Pero eso no significa que en Melipilla se vaya a ir la gente, porque si yo tengo la alternativa de irme en tren a San Antonio es de esencia portuaria una ciudad industrial. Se han puesto muchas empresas asociadas al negocio portuario. Sí, sí, sí. Melipilla es un horno. Es una ciudad muy calurosa y que no tiene mar. Entonces, si tenemos un tren a San Antonio de pasajeros y tenemos un tren a Viña, con todo el potencial de crecimiento al borde del mar, hasta Papudo, por ejemplo, o más hacia el norte, en que llegamos supongamos, al estuario de Concón, en tren, en 45 minutos, una hora, desde el Costanera Center, ¿dónde se va a ir a vivir la gente? ¿Se va a vivir entre Melipilla y San Antonio? ¿O se va a ir a vivir entre Concón y...? No, yo digo que lo hagamos para los dos lados. Pues con carga sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la carga, porque además Ya. San Antonio llega de Santiago, Ah, llega de ya, sí, Rancagua y entiendo. llega de San Fernando Sí. a través de la ruta 66. Entonces, Oiga, podría pasarme todo el día hablando con usted, está muy entretenido el tema. Lo vamos a invitar más adelante, además cuando empecemos a conocer un poquito más en detalle, porque esto es un proceso, ¿cierto? Y sobre todo de aquí a fin de año ya deberíamos tener luces más claras en torno a aquello. sí, yo creo, ahora respecto al costo de los proyectos, yo creo que el proyecto de el consorcio chino con un ramal o con una llegada en carga a San Antonio y en carga, eso no vale 2.400 millones de dólares, yo creo que vale muchísimo más, onda 4.000 millones de dólares. Por eso ellos están pidiendo una brutalidad, o sea, ¿Y da lo mismo nadie, entre un el privado no proyecto puede... de chino y entre el proyecto español? No, el proyecto español ya lo explico por qué. El proyecto chino, o sea, los dos están pidiendo una cosa altísima. Porque el español pide presupuesto 1.400 millones y los chinos 2.400. O sea, eso cuesta el proyecto, ellos Sí. lo que van a invertir. Eso es lo que va, ya. Y ellos Inversión. dicen, pero están pidiendo un ingreso mínimo garantizado un 70%. Sí, eso o es lo sea, que dice Razuli. asegúrennos eso. Y eso, claro, o sea, ¿por qué el Estado tendría que amparar tan alta cifra, un 70%? Eso es impensable. Y el proyecto español, no conozco bien cuál es el IMG que ellos están pidiendo, es muy parecido, pero la cifra es bastante menor. Lo que pasa es que ellos son más bien orientados a pasajeros en el sector, a la quinta región, y van por una parte plana, de hecho van para Limache. Nos pegamos un retroceso brutal en la conversa. Claro, yo creo que de Le Limache... partimos poniendo que siempre fue una promesa que siempre se cae. Después nos entusiasmamos, tiramos tren para todos lados y ahora usted me está diciendo que realmente... No, pero miremos la cifra. Un tren complejillo con carga San Antonio al Paraíso, el de los chinos, cuesta 2.400 millones de dólares. Yo creo que no, yo creo que cuesta 4.000 millones de dólares. Sí, po. El otro cuesta 2.400, porque llega a Limache, que es más plano, y de ahí se va hacia Valparaíso, que es complejillo, está lleno de cerros, o sea, atravesar Forestal Alto en Viña es complicado, o uno va por el Troncal, o por dónde, por Reñaca imposible. Entonces, de Limache está el estuario del Aconcagua. Claro. Entonces, por ahí nos vamos derechito, por un plano, hasta Concón. Y ahí se hace una conexión tipo metro del Merval entre Concón y la línea Inviana, donde quieran. Entonces, eso es, y eso podría costar 2.000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver Entonces, cómo se ajustan los yo precios. ahí, insisto, Errázuriz tiene razón. Me parece a mí romántico llegar con pasajeros al paraíso, yo creo que no corresponde, pero sí usemos lo que vamos a ver en 20 años más, lo que van a hacer nuestros hijos en 10 años Eso. más, etcétera. Francisco Fresar, gracias por estar aquí con nosotros. Recordemos en esto flagelante, nosotros somos los que queremos hacer ahora un tren rápido de pasajeros con carga, que no existe en ninguna parte del mundo, excepto casos aislados, uno en Alemania que funciona bien. No nos pongamos funciona. creativos, oiga, mire que la otra vez se nos ocurrió hacer un puente basculante y mire cómo nos quedó. Sí, por eso. Ya. Gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. 10 con 10.